Hay muchos métodos para interpretar la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que cuando te acercas a la Biblia, te acercas con uno de los distintos métodos de interpretación bíblico. Sin embargo, hoy vas a aprender el mejor método para interpretar la palabra de Dios. ¿Te gustaría saber cuál es? Quédate mirando este video. Mi nombre es Gabriel Peguero. Este es mi canal. Te invito a que te puedas suscribir, pero por sobre todas las cosas que le des me gusta. ¿Estás listo? ¡Vamos! Hay muchos métodos o abordajes a la hora de interpretar la palabra de Dios, de interpretar un texto. Sin embargo, no todos los métodos de interpretación bíblica son eficientes y no todos respetan al texto bíblico de la manera que lo tienen que hacer. Muchos métodos de interpretación bíblica violentan el texto bíblico. Hoy te voy a enseñar el mejor método de interpretación bíblica, el mejor. Algunos de los métodos con los que se interpreta la palabra de Dios, uno de ellos es el método histórico-crítico, de ello podemos hablar en otro video. Otro es el dispensacionalismo. Y hay otros tipos de métodos. Hoy vas a aprender el método histórico-gramatical. Se denomina método histórico-gramatical aquel método con el cual se interpreta la palabra de Dios y que se basa en 4 premisas importantísimas, las cuales te ayudarán de manera certera a interpretar el texto bíblico sin violentarlo, respetando la intención del autor y respetando la intención del Espíritu Santo, respetando la forma en que fue escrito, respetando el tiempo en que fue escrito y así sucesivamente. Las 4 premisas sobre las cuales se fundamenta el método histórico-gramatical. Número 1. El principio de sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? Este principio fundamental de interpretación bíblica la empezó a utilizar Martín Lutero a partir del año 1517, un poco antes, pero a partir de ahí se estandarizó. El método de sola escritura establece que solo la Biblia es necesaria para interpretar la Biblia. Eso trae como consecuencia que no debería utilizar fuentes externas a la palabra de Dios para interpretar la palabra de Dios. No debería ni de utilizar la psicología, no debería utilizar la filosofía, no debería utilizar otras ramas del saber como la ciencia, sino la Biblia y la Biblia sola. Sola escritura. Primera premisa de interpretación bíblica. Si utilizas otro tipo de fuentes para interpretar la Biblia, estás violentando el principio fundamental de interpretación bíblica. Sola escritura. Número 2. La segunda premisa importante de interpretación bíblica es la tota escritura. Significa que toda la Biblia está habilitada para interpretar toda la Biblia. Este principio entra en confrontación contra el dispensacionalismo, que es un principio que violenta la tota escritura. ¿Por qué? Porque fragmenta la Biblia en distintas dispensaciones. Una es la de la inocencia, otra era del pecado, otra, y así sucesivamente, distintas etapas en las cuales Dios fue salvando al ser humano de distintas formas hasta llegar al tiempo de la gracia. El principio de tota escritura establece que la revelación de la escritura es progresiva hasta llegar en nuestros días, que la inspiración fue avanzando de tiempo en tiempo y que toda la Biblia
la tota escritura, toda la Biblia debe ser utilizada para establecer principios, doctrinas y enseñanzas. Tanto me puedo valer del Nuevo Testamento como me puedo valer del Antiguo Testamento, porque toda la Biblia es válida a la hora de interpretar el texto bíblico. Número 3. Armonía de la Escritura. El principio, la premisa número 3 de interpretación bíblica es la armonía. ¿Qué significa eso? En toda la Biblia hay un hilo conductor, desde Génesis hasta Apocalipsis, que atraviesa toda la Escritura. Y ese hilo conductor hace que haya una armonía fundamental en la Escritura. Esa armonía de la Escritura se fundamenta en 3 principios fundamentales. Principio número 1, la Escritura como su propio intérprete. Ese es el principio fundamental de la armonía de la Escritura. La Escritura como su propio intérprete. Yo no soy el intérprete de la Biblia. Yo me acerco a la Biblia, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Eso significa que yo no tengo que meter conceptos míos a la Escritura, sino dejar que la Escritura me enseñe a mí, ¿sí? La Escritura como su propio intérprete. Número 2 de los principios fundamentales de la armonía de la Escritura. La unidad fundamental de la Escritura. La Biblia es una unidad indivisible, y esa unidad está expresada en 66 libros canónicos, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Esa es una unidad. Hay una unidad en el mensaje, en el propósito, hay una unidad en la revelación, hay una unidad en la salvación. Hay una unidad fundamental en todas las Escrituras. Eso significa que no vas a encontrar notas discordantes en la Escritura, porque hay una unidad fundamental. Y principio número 3 de la armonía de la Escritura establece que la claridad de la Escritura significa que la Escritura puede ser entendida por personas sumamente sabias, y que también la Escritura puede ser entendida por personas sumamente humildes en el conocimiento. No se necesita ser una persona sumamente estudiada para conocer el mensaje central de la Escritura. Entonces, en la Escritura hay claridad, y esa claridad se va manifestando desde el momento en que se abre la Biblia en Génesis hasta en el Apocalipsis. Obviamente hay libros que pueden ser más complejos que otros y que serán entendidos en la medida en que tú busques la presencia de Dios en tu vida, y irás creciendo en el conocimiento. Y número 4, y premisa número 4, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Significa que una mente carnal no va a entender las Escrituras. Una mente carnal interpretará las Escrituras carnalmente. Pero como la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, se necesita la presencia del Espíritu Santo en la vida para entender la Escritura. Como dije, para entender la Escritura se necesita al Espíritu Santo. Nada de lo carnal ayuda a interpretar la Escritura. Es más, mientras más carnal sea, menos conocerás el propósito de la Escritura y más alejado estarás de la interpretación correcta de las Escrituras. Así que en eso se fundamenta el mejor método de interpretación bíblica, que se llama método histórico gramatical. Respeta la Escritura en la forma en que fue escrita, en el idioma en que fue escrito. Respeta el tiempo en que fue escrito, el propósito en que fue escrito, por el que fue escrito, el tiempo, y así sucesivamente, sin violentar ninguna de esas premisas que son sola Escritura,
tota escritura, armonía de la escritura y por último, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Así que tengo este video para ti para que te ayude un poquito más en la interpretación bíblica. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier consulta, déjamelo en los comentarios. No te olvides de darle me gusta y de compartirlo. Así que bueno, espero que Dios te bendiga mucho y que este video te enseñe a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.